con un eminente carácter social, que trata de hacer más justas las condiciones exigidas a las familias para la obtención de becas de comedor en centros públicos, porque la realidad es que actualmente las familias más numerosas, las que tienen mayor número de hijos, están recibiendo un trato, podemos decir, discriminatorio a la hora de acceder a estas becas. Como ustedes saben, en la documentación que se facilita a las familias a través de la página web del Gobierno de Cantabria para acceder a la prestación de servicios de comedor con carácter gratuito parcial en centros públicos, constan los requisitos económicos a los que deben acogerse las familias. Se establece, y cito literalmente, que estas ayudas podrán ser solicitadas por las familias de los alumnos cuya renta anual no supere el siguiente baremo económico. Alumnos cuyos ingresos de la unidad familiar no supere el salario mínimo interprofesional, 15.120 euros al año, a los que se les concederá el 75% del coste del servicio. Y alumnos cuyos ingresos de la unidad familiar no supere el doble del salario mínimo interprofesional, 30.240 euros, a los que se les concederá el 50% del coste del servicio. Asimismo, se incorporan las siguientes deducciones: 525 euros por cada hijo, incluido el alumno que conviva en el domicilio familiar cuando se trate de familias numerosas de categoría general, 800 euros para las familias numerosas de categoría especial, siempre que tengan derecho a este beneficio, y 500 euros para acceder por pertenecer a una familia monoparental acreditada, lo que evidentemente implica un trato discriminatorio hacia las familias más numerosas. Y se lo voy a explicar con dos ejemplos muy sencillos. Vamos a suponer una familia con un hijo, 3 miembros y una renta familiar de 15.600 euros, que equivale a una renta de 5.200 euros por cada miembro familiar. Quédense con esta cifra, 5.200 euros. Esta familia sí tiene derecho a una beca del 75% del coste del servicio. Y, sin embargo, si nos fijamos en una familia con 3 hijos, 5 miembros y unos ingresos de 16.700 euros, que equivale a una renta de unos 3.300 euros por cada miembro familiar, un 36% menos que en el caso anterior, no tiene derecho a esta beca de comedor. Y si vamos al caso de una familia de 4 hijos, aunque cada vez haya menos, el diferencial es aún más sangrante. Una familia con 4 hijos y unos ingresos de 17.300 euros, lo que equivale a una renta anual de 2.883 euros por cada miembro familiar, un 45% menos que el primer caso, tampoco tiene derecho a esta beca de comedor, algo que evidentemente es injusto y discriminatorio. Pero más sorprendente es el segundo ejemplo que les voy a poner, el de una familia con un hijo y una renta de 30.700 euros. En este caso, y con una renta per cápita de 10.233 euros, esta familia sí tiene derecho a solicitar una beca de comedor del 50% del importe del coste del servicio. Y, sin embargo, una familia con 3 hijos y unos ingresos de 32.000 euros, 1.300 euros más al año con 2 miembros más, esta familia no tiene derecho a esta beca, a pesar de que la renta per cápita familiar sea de 6.400 euros en lugar de los 10.233 del caso anterior. Y al igual que en el primer ejemplo, si vamos a una familia con 4 hijos, el diferencial es aún más sangrante, señorías. Una familia con 4 hijos y unos ingresos de 32.500 euros, lo que equivale a una renta anual de 5.416 euros por cada miembro familiar, casi un 50%. Háganse la idea, un 50% menos que el primer caso, tampoco tiene derecho a esta beca de comedor. En números gordos, señorías, la traducción es la siguiente. Una familia con un solo hijo y unos ingresos al año de 10.000 euros por cada miembro de la unidad familiar sí tiene derecho a la beca, y una familia con 4 hijos y unos ingresos de 5.000 euros, la mitad por cada miembro de la unidad familiar, no tiene derecho a esta beca de comedor. Por tanto, en este caso no podemos hablar de justicia social cuando la función de las becas precisamente es la de garantizar justicia social. Evidentemente, el cálculo de las ayudas no se puede realizar exclusivamente referenciado a la renta per cápita
familiar, porque no todos los gastos familiares se incrementan de forma proporcional por cada nuevo miembro de la familia. Hay algunos que sí, como la comida, la ropa, material escolar, actividades extraescolares, vacaciones, campamentos de verano, etcétera, pero hay otros que no, como la casa, el coche, la luz, el gas, que evidentemente se incrementan, pero que a su vez son compartidos. También podríamos analizar la escala en la que se incrementan los gastos en función del número de hijos, porque no es lo mismo pasar de 1 a 2 hijos que de 2 a 3 o de 3 a 4, donde ya no sirve el coche convencional de 5 plazas. Normalmente las familias tienden a tener 2 coches para poder conciliar, la casa necesariamente es más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para lo que sí nos sirve el concepto de renta per cápita familiar es, en términos globales, para detectar que hay algo que no está funcionando correctamente a la hora de calcular quién tiene derecho y quién no a acceder a estas becas, como hemos visto en el ejemplo anterior. Y les repito, una familia, un hijo, renta per cápita 10.000 euros, sí tiene derecho. Una familia, 4 hijos, renta per cápita 5.000 euros, no tiene derecho. Y en términos particulares, para ayudar, junto a otros parámetros, a establecer un baremo económico más realista a las necesidades de las familias en función del número de hijos, que es lo que pretendemos con esta iniciativa. Porque no parece razonable, señorías, que en las bases de la prestación del servicio de comedor se valore el esfuerzo económico familiar por cada hijo en 525 euros al año. 43,75 euros al mes. Díganme, ¿qué podemos ofrecer a nuestros niños con 43,75 euros al mes? Evidentemente, el esfuerzo familiar económico es muy superior. De hecho, el último informe de Save the Children, publicado en diciembre de 2024, recoge que el coste mensual de criar a un niño en España es de 758 euros de media. Probablemente el coste en Cantabria sea inferior, pero lo que sí es cierto es que este dato nos da un orden de magnitud que evidencia que las actuales bases para la ayuda penalizan y perjudican a las familias con mayor número de hijos. Sin embargo, podrán comprobar que en la propuesta de resolución exclusivamente pedimos que se incorpore el concepto de renta per cápita familiar como otro baremo más para corregir esta situación sin establecer ninguna cantidad. Y lo hacemos porque el objetivo de esta iniciativa es avanzar en justicia social, pero dentro de la capacidad presupuestaria real de la Consejería y, por tanto, debe ser el Gobierno de Cantabria, el consejero de Educación, quien establezca esta cantidad. Además, señorías, parece sensato que avancemos en esta línea, que avancemos en la mejora de las becas de comedor, que las hagamos más progresivas, que sean más justas socialmente, que no perjudiquen a las familias más numerosas y, por tanto, que sean más accesibles a las familias, porque es un déficit histórico de Cantabria que tenemos que corregir. En este gráfico podemos ver la inversión anual por alumno en ayudas de comedor de educación infantil, obligatoria y especial de las diferentes comunidades autónomas. Cantabria es la última de la lista, la que menos se invierte de todas, por detrás de Castilla y León, Murcia y Melilla. Las comunidades que más invierten por alumno: País Vasco, Canarias, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia y Extremadura. Por tanto, señorías, desde un punto de vista de equidad con nuestras comunidades vecinas, también parece sensato avanzar en esta cuestión. Y por ello instamos al Gobierno de Cantabria a introducir el concepto de renta per cápita familiar en las bases de la prestación del servicio de comedor, con carácter gratuito parcial en los centros públicos de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades. Muchas gracias. Iniciativa y también al consejero de Educación, que en definitiva es quien tiene que ponerla en marcha. Espero, señores del Gobierno, que realmente ejecuten lo acordado por el bien de las familias de Cantabria y que no ocurra, en esta ocasión le voy a poner, señora Aguirre, yo un ejemplo, como las becas
de las becas de bachillerato que aprobamos para las familias que no pueden pagar la educación de sus hijos en la educación concertada y que, tras un año de haberse aprobado en este Parlamento y a pesar de que ustedes llevan esa iniciativa en su programa electoral y a pesar de que el consejero fue el redactor de esa medida, todavía siguen sin aplicarla en perjuicio de las familias de Cantabria y, en concreto, de las familias más necesitadas, probablemente por miedo a STEC. Hoy hablamos de las familias que libremente eligen la educación pública para sus hijos, pero no dude, señor Aguirre, no dude que volveremos a traer este tema para hacerlo extensible a las familias que libremente eligen también la educación concertada, donde existen familias con necesidades a las que, por supuesto, también tenemos que ayudar por justicia social. Usted nos habla de que defienden un modelo integrador y hablan de su enorme valentía. Espero que cuando traigamos esta iniciativa a debate de la Cámara hagan honor a esa valentía y la aprueben a pesar del pataleo de STEC. Muchas gracias.